Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Extreme AMG VR2 0W50 GTS. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes de origen ruso que recientemente ha aterrizado en el mercado español. Anteriormente en el canal tuvimos la oportunidad de analizar distintos modelos de este fabricante y en este vídeo concreto vamos a analizar el 0W50 GTS. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que este aceite homologa la norma API SNCF, así como también ACEA A3B4. En cuanto a las propiedades físicas, aspecto visual, color marrón, densidad relativa a 15 grados, 861, viscosidad cinemática a 40 grados, 111,57, viscosidad cinemática a 100 grados, 19,51 e índice de viscosidad 198. Punto de vertido, punto de congelación, 56 grados bajo cero, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 4,55. Viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 5.241 centipoises, porcentaje de evaporación NOAC 7,4, punto de inflamación 243 grados, TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 10,67 y en cuanto a la concentración de cenizas 1,3. En la derecha, el fabricante indica que para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a un 60% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, y en torno a un 15% de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que está considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. No aparecen los códigos CAS o EC a los que normalmente estamos acostumbrados a ver aquí en el canal, pero sí que aparece la descripción de los distintos compuestos que se han utilizado. Aparece PAO con una concentración comprendida entre un 25 y un 30%, nuevamente PAO con una concentración inferior al 30%, más PAO con una concentración inferior al 30%, otro tipo de PAO con una concentración inferior al 30%, otro tipo de compuesto que no sea ciencia cierta si se trata de aceite base HC o si se trata de aceite mineral con una concentración comprendida entre un 10 y un 15%, nuevamente otra concentración que no estoy al 100% seguro si se trata de aceite base HC o por el contrario se trata de aceite base mineral con una concentración inferior al 5% y también aparecen por último dos aditivos, molibdeno con una concentración inferior al 1% y calcio con una concentración inferior al 0,5%. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. He de indicar que el propio fabricante mandó una muestra a analizar a un laboratorio independiente y tomó como referencia los resultados de ese análisis de laboratorio para elaborar la ficha técnica, con lo que muchos datos que voy a arrojar aquí coinciden plenamente con la ficha técnica que hemos visto anteriormente. Viscosidad cinemática a 40 grados, 111,57, viscosidad cinemática a 100 grados, 19,51 e índice de viscosidad 198. TBN, que indica la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 10,67 y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,62. Aquí siempre indico que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente en la quema del combustible, pues el TBN, lo que es la reserva alcalina, se va a ir reduciendo y
el TAN, lo que es la acidez va aumentando. Llegará un momento en el que el TBN y el TAN se aproximen muy peligrosamente y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Y en este caso concreto, la diferencia inicial entre el TBN y el TAN es bastante grande. Concentración de cenizas 1,3, indudablemente nos encontramos delante de un aceite full SAPS. Si este aceite fuese por ejemplo un aceite denominado mid SAPS, como pudiese ser por ejemplo una CAC3, su concentración de cenizas máxima estaría comprendida en torno a 0,8. Punto de congelación 56 grados bajo cero, es un valor muy bueno, una temperatura de congelación muy baja, y en cuanto al punto de inflamación 243 grados, que también es un buen punto de inflamación. Viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 5241. Realmente se trata de un aceite 0W50, una viscosidad cuanto menos peculiar. Porcentaje de evaporación NOAC 7,4. Aquí suelo indicar que todo lo que esté en torno a 8 o por debajo empieza a ser un buen valor. Además, hay que recordar que los 0W son más propensos a la evaporación que por ejemplo un 5W o un 10W. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,375. Este aceite, tratándose de un aceite full SAPS, como es el caso, tiene un límite permitido máximo de concentración de azufre comprendido en 0,5-0,6. Aquí está dando prácticamente valores de un aceite ACAC3, los cuales tienen un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, el desgaste, da un valor 517, es un valor muy elevado, de las mayores concentraciones que llevamos vistas hasta ahora aquí en el canal. Hay que indicar que este aditivo hay fabricantes que no lo utilizan, otros que sí, otros que ponen concentraciones más reducidas en torno a 80, 90, 100, y en otros casos hemos visto concentraciones de 200, 300, 800 o incluso 1000. 517 se encuentra en la parte alta de la tabla. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 750, 872 son valores promedios. Boro es un aditivo que su principal función en esta concentración, 186, hace función de dispersante. No sé si la concentración es tan alta como para empezar a hacer función de modificador de fricción, como es el caso de molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 22, esta sí es una concentración más reducida. Y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente neutralizante que utiliza la gran mayoría de aceites que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal, lleva 3417, que es una concentración bastante elevada. Como norma general, la mayoría de aceites full SAPS que llevamos visto hasta ahora en el canal suelen tener concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500. Nuevamente, esta concentración, 3417, se encuentra sin duda alguna en la parte alta de la tabla. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido, pero el fabricante indica que este tipo de aditivo concreto no lo utiliza. Y titanio también es un aditivo parecido al wolframio que también hace función antidesgaste y antioxidante. No se ha medido, pero nuevamente el fabricante indica que no lo utiliza. El wolframio es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también en algunos modelos de Liqui Moly Molygen, nueva generación. Y el titanio, como norma general, es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía aproximadamente para intuir si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso da un valor 83, sin duda alguna este aceite contiene éster en su formulación. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja de FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 está bastante elevada, prácticamente tocando 3,5. Esto es señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster. Otra cresta también muy importante, la que se forma en torno a 1180-1150 aproximadamente, también está muy elevada, señal inequívoca que el fabricante ha utilizado éster. Y la siguiente cresta, por último y no menos importante, la que se forma en 722, está por encima de la línea de 1, señal que el fabricante ha utilizado PAO para la formulación de este aceite. Tomando como referencia esta espectroscopia y comparándola con otras espectroscopias de este mismo fabricante, así como de otros modelos que llevamos analizados aquí en el canal, podemos calcular aproximadamente que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a un 60% de aceite base PAO perteneciente a la base del grupo 4
4 y en torno a un 15, incluso diría más, prácticamente un 20% de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, empezando destacando principalmente la base utilizada con ese en torno 60% de aceite base PAO, con ese en torno un 15% y yo diría que algo más de aceite base éster. Es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, a destacar sobre todo la alta concentración de molibdeno, 517, de las más altas que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal. Aquí el fabricante, lo que es el ahorro de combustible, tratándose de un SAE 50, no busca un ahorro del combustible, para eso hay otras viscosidades. Aquí lo que busca principalmente es ayudar al motor a subir lo más rápido posible de revoluciones y que el motor pueda desarrollar su máxima potencia. Y en cuanto a las propiedades físicas, destacaría un alto TBN y una bastante gran diferencia con respecto al TAN, un muy bajo punto de congelación, 56 grados bajo cero, un alto punto de inflamación de 243 grados. Hay que tener en presente que este aceite se trata de un 0W, los cuales no suelen tener un alto punto de inflamación, y también hilado al 0W el porcentaje de evaporación NOAC. Aquí ha dado 7,4, como siempre indico, todo lo que esté en torno a 8 por debajo empieza a ser un buen valor, y aquí está dando 7,4, que también tratándose de un 0W, los cuales suelen ser más propensos a la evaporación, pues lo considero un muy buen valor. En general me parece un muy buen aceite. Si bien es cierto, es el único 0W50 que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal, no podemos compararlo de tú a tú contra otro 0W50. Lo más próximo que tenemos para poder comparar sería un 5W50, y comparado con otros modelos en 5W50 que llevamos analizados aquí en el canal, pues sin duda alguna este sale ganando de calle, sobre todo en lo que a la base utilizada. Si bien es cierto, otros 5W50 que hemos visto aquí en el canal hemos visto con altísimas concentraciones de PAO, pero en ninguno de ellos hemos llegado a ver tan alta concentración de base éster como es este modelo que estamos analizando. Este Extreme que hemos visto aquí en este vídeo contiene mayor concentración de éster, si cabe, que otros modelos del mismo fabricante dentro de la gama Extreme AMG VR2. Frente a otros 5W50, a destacar también que además de la base, que contiene mejor base que otros modelos que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal, juega con la ventaja de que se trata de un 0W, con lo que da un plus de protección en los arranques en frío. Es sin duda todo un aceitazo y una alternativa muy buena para todos aquellos que a día de hoy estáis utilizando 5W50, sin duda alguna. En cuanto al precio, este aceite actualmente solo se puede conseguir en la tienda compralubricantes.com, que es el distribuidor oficial aquí en España, y su precio en envase de 5 litros está en 59,95. Aparte, sobre ese precio podemos aplicar el cupón descuento que te dejo en la descripción. Teniendo en cuenta las propiedades físicas, el paquete de aditivo y sobre todo la base, con ese en torno 60% de aceite base PAO, con en torno a ese 15% de éster por menos de 60 euros, es un preciazo. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo. También te pido que dejes tu comentario, ya que ahora el algoritmo de YouTube valora muy mucho la interacción entre los usuarios y los creadores de contenido. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.